vamos sacando todas las dudas. ¿Ya? Bien, me presento, yo soy Daniel León, tengo 32 años, voy 12 años en este negocio de la vida de bares, restaurantes, discotecas. Para esto les quiero comentar un poco mi historia. Vamos después a la empresa, que es Grupo ShotMe, y después les comento cómo ha ido evolucionando en el tema del COVID, qué es lo que nos hemos encontrado y qué es lo que les voy a recomendar desde mi lado. Entonces, bueno, como les dije, soy Daniel León, tengo 32 años. Yo empecé aproximadamente a los 20 años en este negocio. Obviamente empezamos todos desde cero. En mi caso fue que a mí me encantaba la música. Tenía mucha afición por la música, tenía mucha afición por el tema de la coctelería e innovar y ver las experiencias y entender cómo la gente reacciona en la noche, cómo a la gente le gusta disfrutar en la noche, cómo a la gente le gusta disfrutar en un restaurante. Entonces eso nos ha hecho evolucionar en el transcurso de los años para presentar las mejores experiencias. Entonces empezamos hace 20 años con un proyecto y yo era parte me invitaron a un proyecto, que este proyecto era una discoteca que más o menos era para 300, 400 personas, y fue entendiendo el negocio de personas que me enseñaron el proyecto desde el principio. Esto con respecto al tema de los bares. Sin embargo, a los 20 años de sí mismo tenía tantas ideas de emprender y tantas buenas ideas para lanzar cosas que más o menos fue a los 21, 22 años que abrimos una pequeña sanduchería al lado de mi casa, al lado del edificio donde yo vivía. Y fracasé, creo que de eso se trataba, fracasé. Tuvimos 2, 3, 4, 5 meses la sanduchería. Y me di cuenta un montón de errores que tuvimos desde el principio de la sanduchería, que fue que nos encantaba la idea de los sándwiches, hacíamos unos sándwiches geniales, y de repente lanzamos estos sándwiches que de la nada me olvidé, más que me olvidé, no estábamos contemplando un montón de cosas que a esa edad obviamente no teníamos experiencia, de que teníamos que afiliar a 2, 3 personas para trabajar, teníamos un arriendo, teníamos que pagar impuestos, teníamos que el producto es perecible, significa que se daña después de cierto tiempo. Entonces, eso nos llevó a que nos identificamos la primera parte y lo que mejor nos ha servido en todos los negocios, que es la planificación. Entonces, ¿qué voy con esto? Que lanzamos la idea, nos encantó lanzar el proyecto y de repente, de la nada, tuvimos esta idea espectacular, lo plasmamos, invertimos, gastamos nuestros ahorros en este negocio y de repente nos dimos cuenta que de la nada no sabíamos nada, teníamos la idea de los sándwiches, pero todavía nos faltaba esta parte interesante que es la planificación, que es entender los costos, cuánto realmente nos va a costar desarrollar este proyecto, cuánto realmente nos va a sacar la rentabilidad, cuánto realmente nos va a costar contratar un recurso, porque eso significa pagar el IE, eso significa pagar liquidaciones, pagar todos los meses fondos de reserva. Entonces, eso nos hizo que los siguientes proyectos, que ya después de ese proyecto de los sándwiches, fueran mucho más planificados, que eso es una parte súper, súper, súper importante de los que somos emprendedores, porque los ecuatorianos por nacimiento somos emprendedores. Nos encanta decir, oye, tengo una súper idea, yo sé hacer esto súper bien, voy a empezar a vender, ¿ya? Y nos olvidamos que atrás de esto conlleva un montón de cosas y un montón de obligaciones que antes de plasmar y antes de gastar en un proyecto es importantísimo planificar. Entonces, de eso vamos a hablar un poco hoy. Eso es lo que quería empezarles con mi error, que fue básicamente una sanduchería a mis 21, 22 años. Y les cuento que después de eso de ahí empezamos a tener 3, 4 proyectos nuevos que fueron básicamente bares y restaurantes enfocados, siempre nos hemos enfocado en eso. Y al día de hoy nosotros contamos con 5 bares, perdón, son exactamente 3 bares, un gastrobar que es en un piso 5 piso 14, perdón, en un rooftop en Quito, y estamos abriendo un quinto bar, esperemos después de la pandemia, cuando ya pase un poco este torbellino. Entonces, en nuestro grupo, nosotros somos Grupo ShotMe, somos una empresa que da trabajo a 55 personas normalmente, no en pandemia, directamente, y hasta 250 personas indirectamente en el país. Nosotros empezamos obviamente con un grupito pequeño de 4 personas hace unos 5 años en este grupo que se llama ShotMe. Un proyecto súper pequeño que es ShotMe República, que lo pueden encontrar justo al lado de Movistar. Es un proyecto de 30 metros cuadrados que desarrollamos este concepto,
pensando en que la gente lo que necesitaba era realmente, esto es post-COVID, esto es, perdón, antes de COVID, la gente le encanta estar junta, la gente le encanta, a los latinos les encanta estar abrazados, les encanta estar juntos, les encanta estar cercanos. Entonces abrimos este local pequeñito que se llama Show Me República, que estaba diseñado para que la gente se tome un shot, 2 shots, 3 shots y después se vaya a otros locales. Entonces, este local nosotros lo tenemos ya hace 4 años y más o menos cada año vamos abriendo un local nuevo. Ahora contamos con el local un local en Cumbayá, un local en la Almagro y un local en, bueno, diagonal al Almagro. Bueno, sigamos. Entonces, les comentaba, abrimos el tema del grupo Show Me hace 4 o 5 años, estamos dando trabajo más o menos a 40, 50 personas, y lo que le quería contar en este momento es que realmente después de la época de coronavirus, nosotros tuvimos que evolucionar mucho, tuvimos que repensar en todas las cosas que nosotros decíamos, y más que todo teníamos que entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que va a pasar. Entonces, regresando al tema del grupo ShotMe, y lo que le quiero comentarles son algunas cosas. La primera es, nosotros, después de la pandemia, pasamos una época extremadamente fuerte, extremadamente complicada, porque pasamos literal más o menos de 50 personas a tener 15 personas y tener que solucionar un montón de problemas perdón, un montón de problemas después del tema de la pandemia por todo el tema que pasó. Para que ustedes entiendan un poco el universo de los restaurantes. Perdón, un segundito. Parece que hubo un problema con la señal de Daniel, Alejandro. Verifiquemos. Sí, tenemos un pequeño problemita. Esperemos un Perdón, me momento. dan un segundito nada más que mi batería se está solo desconectando. Denme un segundo, perdón. Dale, Daniel, no te preocupes. Aló, perdón, discúlpenme. Ya. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Listo. Entonces, perdón, regresando al tema. Entonces, les cuento. El tema principal, el tema de ShotMe, como les había comentado, nosotros empezamos hace 4 o 5 años. Ha sido un proceso súper largo para nosotros empezar el proyecto, definitivamente. Nosotros empezamos con un proyecto súper pequeño, empezamos a planificar y crecer de poco en poco. Y lo que más realmente nos ha costado realmente es que hacerle entender tanto a nuestro público y realmente a tanto los entes municipales, gubernamentales, que nuestro mercado realmente puede ser súper formal y no necesariamente tiene que ser informal como todo el mundo piensa, porque todo el mundo dice, oye, vas a tener un bar, vas a tener una discoteca, realmente este es un mercado que realmente implica un montón de riesgos, un montón de cosas, y hemos tratado de formalizar esto, y hemos tratado de enseñar a la gente que realmente el mercado puede ser formal, obviamente estando en zonas, en momentos nocturnos, en momentos diarios, en momentos de consumo, de que normalmente era típico de que en Ecuador sea tan formal este negocio. Entonces, comentándoles un poco el universo de lo que nos encontramos ahorita, pasando al tema del COVID. Nuestro mayor tema es que realmente nos ha costado mucho mantenernos en vivos durante el COVID, porque pasamos realmente de tener 55 personas a tener 15 personas. Y muy aparte de eso, es que realmente ha sido una época extremadamente dura que tenemos realmente que volver a entender el mercado y volver a entender qué es lo que está pasando con la gente y qué es lo que quiere el consumidor. Entonces, para comentarles, me estoy escuchando, ¿verdad?
Perdón. Ya, genial. Ya, entonces, bueno, para comentarles de este tema, yo lo que quiero compartirles el día de hoy realmente es, les expliqué un poco quiénes somos, qué es lo que nosotros hacemos. Yo lo que quiero es explicarles realmente es qué les voy a sugerir, es cómo nosotros vamos a funcionar, cómo nosotros vamos a seguir creciendo post-COVID y para que la gente entienda y sugerirles cosas que realmente nos ha servido. ¿Ya? Nosotros hemos tomado muchas decisiones bastante complicadas durante la pandemia. Hemos tratado de llevar la mejor posible la relación con proveedores. Hemos tratado de llevar lo mejor posible la relación con las personas laborales, porque pasamos obviamente de un equipo súper grande a un equipo pequeño y hemos tratado siempre de hacer lo mejor con respecto al tema de pagos y demás con nuestros proveedores. Y yo lo que les voy a recomendar realmente en el tema de coronavirus es que realmente piensen las acciones que ustedes van a tomar cuando sea de invertir y cuando sea de hacer ciertas innovaciones para que ustedes tengan sus propios negocios. ¿Ya? Ahí realmente nosotros, este momento, teníamos muchos planes de crecimiento, teníamos muchos planes para hacer nuevos negocios y realmente se nos ha complicado mucho durante la pandemia. Con respecto al tema de post-coronavirus, los restaurantes, para que tengan una idea, solo en Quito, que hay un universo más o menos de 2.000, 3.000 restaurantes, hay un cálculo que aproximadamente el 50% de los restaurantes van a quebrar durante la pandemia. Entonces, ustedes imaginan la cantidad de restaurantes y el esfuerzo enorme que hacen los bares y los restaurantes para mantenerse vivos. Con esto, ¿qué es lo que nos ha servido a nosotros para mantenernos y qué es lo que nos ha servido a nosotros para funcionar realmente? Es primero repensar en los gastos. Es súper importante. Ya los gastos es un tema súper crítico porque uno, el tema de los gastos. Dos, el tema de nómina. Ya las empresas, la mayoría de las empresas de este momento están teniendo serios problemas de nómina porque tenían 30, 40, 50 personas y de repente después del coronavirus les ha afectado tanto que han tenido que reducir sus nóminas a la mitad. Y eso les ha hecho que se queden sin liquidez para pagar liquidaciones, sin liquidez para pagar recursos. Entonces, es importantísimo que cuando ustedes empiecen sus emprendimientos de este momento, que es después del coronavirus, que ustedes piensen en contratar a la gente, ya piensen mucho lo que va a pasar a futuro, piensen mucho que tal vez este recurso ustedes no van a tener, no van a necesitar este recurso de aquí a 3 meses o van a necesitar 5 o 10 recursos. Ustedes tienen que saber realmente cuántos recursos son los necesarios y qué es lo que les recomiendo que piensen muy bien en lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Ya? Uno, el tema de los recursos. Por otro lado, el tema del tema de los pagos del proveedores, pagos del IES, pagos. Ahora el gobierno nos ha dado muchas facilidades de diferimiento del IES, el gobierno nos está dando muchas facilidades de diferimiento hasta del agua por el tema de la pandemia. Esto principalmente para los negocios pequeños, negocios medianos y negocios grandes. Entonces es importante que ustedes estén bien informados. Hay muchos webinars, hay muchas presentaciones que está dando el gobierno en este momento para apoyarnos con respecto a la facilidad de pagos que podemos nosotros tener durante el tema de la pandemia, que eso nos ha ayudado muchísimo para mantenernos durante la pandemia. Otro tema que es importantazo durante la pandemia es que ustedes tienen que estar conscientes que el consumidor cambió. Entonces, si ustedes tienen un emprendimiento, así sea una peluquería, si ustedes tienen un emprendimiento, así sea un gimnasio o ganas de vender algo, es importante que ustedes entiendan que el consumidor cambió. El consumidor tal vez ya no se puede cortar el pelo todos los días afuera porque estamos con mascarillas y tal vez se siente incómodo y se empieza a cortar el pelo en la casa. Asimismo, el consumidor, si es que va a un gimnasio, no puede ir al gimnasio y si es que va al gimnasio, solo puede tener un aforo limitado, que eso es lo que pasa con los restaurantes. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan que cuando ustedes tienen un emprendimiento de este estilo, tienen que saber qué es lo que va a pasar, tienen que empezar a leer lo que realmente va a pasar con el consumidor los próximos 5 o 6 meses. Entonces, es importantísimo la planificación aquí. Entonces, con eso quería empezar el speech de ahora.
La planificación para nosotros, ¿cómo es? No tiene que ser una planificación súper agresiva, sino más bien dependiendo de su tipo de negocio. La planificación para nosotros es importantazo que ustedes sepan quién es su competencia, cuáles son los precios de su competencia, qué producto tienen ustedes de diferente, si es un producto que ustedes pueden tener un producto que no es un producto estrella, no es un producto estrella, qué significa, que es un producto que ustedes realmente les encanta vender porque les gusta o realmente es un buen producto, así sea un peluquero o así sea un gimnasio o así sea un bar o así sea una discoteca. Es importante que ustedes siempre sean, lo que hagan, siempre sean diferentes y siempre sean lo mejor. Entonces es importantazo que ustedes piensen y analicen eso antes de cualquier negocio. Una vez que ustedes analizan eso y ven una oportunidad enorme, perfecto. Plásmelo en un papel, eso es importantísimo. ¿Ya? ¿Cuánto realmente va a costar el proyecto? ¿Cuánto realmente ustedes creen que puedan facturar sobre ese proyecto? ¿Cuánto creen que ustedes realmente puedan sacar provecho y si la locación es correcta? Una de las cosas más importantes para nosotros en este negocio es la locación, ¿ya? La locación es clave porque tú puedes vender empanadas, pero no es lo mismo vender empanadas en el centro de la ciudad, que en el sur de la ciudad, que en el norte de la ciudad. Entonces, es importantísimo que ustedes identifiquen realmente dónde es esta ubicación y dónde realmente ustedes van a poder vender su producto, ¿ya? Segundo, es importantísimo que ustedes sepan, ¿ya? Muy aparte de la locación, es importantísimo que ustedes sepan si es que su precio es el correcto, ¿ya? En el cliente, para el cliente. No es lo mismo cortar el pelo en el norte, cortar el pelo en el sur, o vender un trago en el norte, vender un trago en el sur, vender un trago en el centro. Entonces, es importantísimo que ustedes analicen todos estos parámetros para poder ofrecer su producto, ¿ya? Si yo estoy en el centro y vendo empanadas de morocho, yo sé que no pueden pasar de los $4 porque al lado mío hay 10 empanadas de morocho de $4. Entonces, el concepto es que ustedes tienen que entender súper bien el mercado y los precios. Eso por un lado, ¿ya? Y por otro lado es, siempre recuerden que los proyectos más exitosos son los que ofrecen algo diferente, son los que pueden ofrecer algo que los demás, así sea la misma empanada, ¿ya? Que los demás no puedan ofrecer. En este caso es una experiencia. Es importantísimo que cuando ustedes hagan un proyecto, la experiencia es lo más clave de todo, porque todos pueden hacer empanadas, pero no todos pueden hacer empanadas bailando y sonriendo. Ahí va la experiencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La experiencia es la que cambia el producto, ¿ya? Porque encuentras el producto muy similar en todo lado, pero la experiencia, lo que le das al cliente, es la diferencia que tienes de tu producto versus los demás. Entonces, es importantazo. La experiencia a nosotros nos ha salvado en la pandemia. ¿Por qué nos ha salvado en la pandemia a nosotros? Porque nosotros vendíamos igual cócteles como 200, 500 bares que lo hacen en Quito, ¿ya? Pero la experiencia para nosotros era súper clave. Entonces, nosotros vendemos cócteles con fuego, vendemos cócteles con ahumados, vendemos cócteles de diferente manera, de tal manera de que la gente dice, oye, qué chévere, hay cócteles, el whisky es así, pero se sirve de diferente manera. Y eso es lo que recuerda a la gente, eso es lo que toma fotos la gente, ¿ya? Ahora recuerden que ahora estamos en un mundo digital, todo lo que la gente pueda tomar fotos es súper importante, ¿ya? Entonces, si es que vas al local de las empanadas y la empanada está chévere, está bonita y todo, pero la empanada, dentro de la empanada tiene un queso que se derrite espectacular. Eso es la experiencia. Eso es lo que se lleva a la gente, ¿ya? Eso es lo que realmente la gente va a ver en redes sociales. Ahora estamos en un mundo, en un universo metido súper de redes sociales, que todo es redes sociales, todo es likes, todo es compartir, ¿ya? Y realmente la experiencia es clave de todo. Una vez que tengas la experiencia, es importante que tú sepas promocionar la experiencia. Entonces vas a tomar muchas fotos, vas a compartir, así sea una peluquería, así sea un gimnasio, así sea cualquier tipo de negocio. ¿Qué nos ha hecho en la pandemia y qué nos ha hecho sobrevivir la pandemia? ¿Qué nos ha hecho cómo sobrevivir? Realmente es que primero hemos hecho que la experiencia sea nuestro ítem más importante. Segundo, tomar acciones antes de que pasen las cosas. Entonces, realmente la pandemia nos ha hecho cambiar y nos ha hecho evolucionar de tal manera de que si es que teníamos un gasto que no era innecesario, ya era momento de recortarlo. Si es que teníamos una persona que realmente no le sumaba a la empresa, es momento de tomar decisiones con esa persona. Ya, si teníamos realmente
que tomar acciones porque las papas estaban muy caras. Fue el momento para hacer papas fritas. Fue el momento que nos tocó ir al mercado, ir a cotizar las papas más baratas y ver cuál es la mejor opción de precios para sacar más rentabilidad, porque la pandemia nos llevó a eso. ¿Ya? La pandemia nos llevó a ajustarnos los precios, nos llevó a comprar a mejores proveedores y a proveedores y a buscar más proveedores. Entonces, no se sientan cómodos en las casas, busquen las mejores opciones, busquen donde realmente su producto, si es que ustedes tienen que comprar productos para generar otro producto, como es el caso de los restaurantes, es importantísimo que ustedes busquen las mejores opciones, que ustedes analicen a profundidad mucho más los costos de cada uno de sus productos. ¿Ya? Es importantísimo el tema del costo. ¿Ya? El costo, cuando yo me refiero al costo, es cuánto realmente nos cuesta a nosotros generar ese producto. Y no necesariamente significa el costo de algún producto o servicio. Puede ser un servicio. ¿Cuánto me cuesta a mí cortar el pelo? ¿Ya? Si yo soy un peluquero, ¿cuánto realmente a mí me va a costar cortar el pelo a alguien? Mi tiempo, valorar el tiempo de las personas, de los emprendimientos, porque eso es la mayoría de los emprendimientos pequeños nos olvidamos de eso. Les pongo un ejemplo. El señor que hace las empanadas dice, qué genial, las empanadas me cuestan $1. ¿Ya? Pero se olvida de que él se demoró a hacer esa empanada 1 hora y que el costo de esa persona también cuesta $1. Y claro, cuando vende una empanada, vende a $2, ¿ya? Y se olvida de que esa persona realmente también cuesta su tiempo. Entonces, es importantísimo que ustedes costeen su tiempo, que ustedes costeen la materia prima, que ustedes costeen realmente, en tal caso, el embalaje y todas las cosas que conlleva vender una empanada. Entonces, esa es la mayor falla de los emprendedores, porque los emprendedores dicen, qué genial, a mí solo me cuesta 25 centavos hacer la empanada, y se olvidan lo que cuesta el tiempo de la persona que hace la empanada, se olvidan el gas, se olvidan el tema de que al final, si es que es un empleado, hay que pagar el IES, si es que es a fin de mes y das factura, tienes que pagar el SRI. Entonces, contemplen todos estos argumentos que yo les digo, como para realmente generar un costo y poder ver y decir cuánto realmente puedo vender ese producto. Ese por un lado, realmente la pandemia nos ha hecho repensar en todos nuestros costos, nos ha hecho repensar en la forma de que contratamos a la gente. Antes teníamos, imagínense, 55 personas y después de la pandemia dijimos, creo que ya no deberíamos tener 55, deberíamos tener 40 personas, pero súper capacitadas. Porque creo que nos dimos cuenta que las personas que estaban súper capacitadas al final primero son las que se quedaron, porque eres las que más sabían. Y segundo, las personas súper capacitadas son las que al final te suman mucho más a la experiencia, te suman mucho más al emprendimiento como tal. Entonces es importantísimo el tema, como les digo, que su equipo sea capacitado, que sea un emprendimiento, que ustedes sean los más capacitados, si es el caso de ustedes, cuando ustedes hagan sus emprendimientos, y que ustedes planifiquen súper bien sus costos. Es importantísimo la planificación de costos. ¿Ya? Si es que ustedes tienen que tal vez subir los precios, pero realmente o acortar los precios, o cortar algún proveedor, o acortar algún insumo porque lo tienen que hacer, es importantísimo para que ustedes costen bien esto de aquí. Hay otro tema que es importante. Los emprendedores nuevos nos emocionamos por tener personas de nuestro equipo y decimos, qué chévere, voy a abrir un restaurante, voy a contratar a 3 meseros, 4 meseros, 5 meseros, ¿ya? Vayan despacio, de poco en poco, vayan empezando con 1 mesero, con 2 meseros, con 3 meseros. Es importantísimo esto porque las dificultades laborales no es conseguir una persona que nos ayude a cocinar, no es conseguir una persona que nos ayude a hacer, que sean meseros o tener 5, 6, 7 personas. El problema conlleva mucho más allá. ¿Qué nos pasó en la pandemia? No sabíamos la magnitud del problema que era tener a 55 personas cuando tienes que liquidar o cuando tienes que renegociar y tienes que decirles, oye, estamos cerrados el local, espérennos, ¿sabes qué? Negociemos, hagamos algo, o sea, volvamos a trabajar en 30 días que se acaba la pandemia y después nos compensamos, carguemos de vacaciones. Y obviamente cuando tienes 1 o 2 personas es manejable, cuando tienes 55 personas es súper complicado. Yo sí les recomiendo que las dificultades laborales, primero siempre lleven como es debido, siempre, por más de que tengamos menos ganancia, siempre el tema del IES,
siempre afílenles, siempre hagan contratos, porque al final es el respaldo que ustedes tienen, ya que realmente esto es lo que realmente ustedes van a tener la seguridad de que están trabajando en paz, que ustedes pueden dormir en paz, ¿ya? No hay nada, yo conozco muchos negocios, muchos restaurantes, muchos bares que al final dicen, no, tengo 20 empleados, ninguno está afiliado. Claro, pasa, porque nadie espera lo de la pandemia. Llega la pandemia y de repente 20 liquidaciones, 20 renuncias, 20 denuncias. Entonces ustedes imaginan lo agobiante que es, que no te quiten el sueño si es que tú no haces las cosas formalmente. Así nos cuesta un poquito más, así nos quita un poquito menos de rentabilidad. Es súper importante que la formalidad que ustedes tienen que mantener en el negocio es la tranquilidad que les va a llegar a largo plazo. En nuestro caso, tuvimos una formalidad y por eso dormimos tranquilos, así haya pasado 7 meses de pandemia. Porque realmente después de 7 meses de pandemia se te agota la liquidez, ya no tienes plata para manejar en el bolsillo, para pagar tus empleados. Entonces, obviamente, tienes que tomar decisiones y si hiciste las cosas correctamente como tenían que ser, ¿ya? Las cosas vas a estar tranquilo. Ya, obviamente, vas a tener que tal vez recuperarte durante 5 o 6 meses. Y eso es lo que realmente nos va a costar a nosotros. No es que estamos tranquilos ahorita, sino que realmente después de 5 o 6 meses nos va a costar recuperarnos después del coronavirus. ¿Ya? ¿Y qué acciones hemos tomado para recuperarnos? La primera realmente es planificar qué es lo que va a pasar a futuro, ¿ya? ¿Cómo van a actuar nuestros clientes? ¿Van a seguir regresando a mi local? ¿No van a regresar a mi local? Tal vez van a consumir otro tipo de productos, ¿ya? Tal vez el que hace las empanadas le va a tocar hacer morocho porque las empanadas ya pasaron de moda después del coronavirus. Puede ser, porque tenemos que entender que el consumidor ya cambió. El consumidor ya no es el mismo, ¿ya? El consumidor que antes se consumía una empanada, ahora realmente tal vez ya se quiere tomar una cerveza porque no ha salido durante 6 meses a farrear y tal vez eso es lo que quiere. Entonces es importante que nosotros le demos al consumidor lo que quiere. Y es importante que nosotros nos acoplemos a la situación. En nuestro caso, tuvimos liquidez hasta el cuarto, quinto mes y después de los últimos meses realmente ha sido súper complicado para nosotros. Y eso significa que realmente tuvimos que tomar ciertas decisiones adicionales, como habían créditos del Banco Pacífico que todavía estaban abiertos, tuvimos que sacar créditos en el tema del banco. Y si no era el caso del tema del crédito, que nos tocó hacer en un par de proyectos, era autofinanciarnos. ¿Y cómo nos autofinanciábamos? Le pedíamos al primo, le pedíamos al nuevo socio, te vendemos una partecita del negocio, pero ayúdanos con capital, necesitamos más liquidez para seguir en el negocio porque confiamos que el negocio va a ser exitoso. Entonces, es importantísimo, pero es importantísimo ya que ustedes piensen a largo plazo y hagan la planificación necesaria para que el negocio pueda sobrevivir. ¿Ya? Entonces, y hay veces que tienen que tomar la decisión de que si ustedes ven que en la planificación ustedes vieron que el negocio no va a sobrevivir, no porque ustedes no quieren, sino porque las cosas no han cambiado, es muy duro y hay veces hay que decir, cerramos el negocio llegó hasta aquí y realmente, y tomarlo de la mejor manera, porque de eso se trata. O sea, los negocios se pierden, se ganan, hay muchas cosas muchas veces que se pierden, muchas veces que se ganan, pero eso nos hace ser mucho más maduros y mucho más conscientes en el siguiente negocio. Y eso nos dice, en el siguiente negocio nos dicen, ¿sabes qué? Hice mal esto en mi anterior negocio, mejor voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Este no es un negocio para mí porque me quita 24 horas de sueño o prefiero más bien trabajar para una empresa. También, esto ha pasado mucho en la pandemia. Muchos emprendedores dijeron, se perdieron muchas plazas de trabajo por la pandemia y de repente dijeron, con mi liquidación me voy a poner un negocio. Se ponen un negocio y se dan cuenta que tener su negocio propio no era para ellos, que también ha pasado mucho, y vuelven a trabajar en una empresa también. Y todo es válido siempre y cuando que el siguiente día de la pandemia volvamos a salir con pie derecho y salir adelante. Eso es importantísimo. Entonces, eso lo recomiendo por el tema de realmente, y por otro lado, en mi caso, en nuestro negocio, en el caso de nuestro negocio, nuestras mayores trabas con respecto obviamente al tema de los semáforos es que se ha cambiado y evolucionado tanto el tema de los semáforos y los horarios, que cada semana tenemos un horario nuevo en los bares, un horario nuevo en los restaurantes, y los clientes, y aparte de eso, el miedo de que los clientes vengan a nuestros locales y digan, oye, chuta, me da miedo contagiarme, o me voy a aguantar un mes más para regresar, y esto ha ido una evolución súper dura para nosotros, y me imagino que para los demás negocios también, porque realmente ha sido súper complicado. Sin embargo, yo creo que
con esto nos hacemos más duros, somos, creo, más profesionales y segundo, nos inventamos cosas que antes no nos habíamos inventado y vemos oportunidades en lugares que no habíamos inventado. Para nosotros, en mitad de nuestros negocios, que la mayoría era licores, no era importante la comida. Teníamos cocina, pero no era importante la comida. En este caso, tuvimos que desarrollar tanto la comida, tuvimos que desarrollar tanto el concepto de los deliveries, que ahora está de moda, ¿ya? Para poder vender algo que ya se nos va a quedar en parte de nuestro negocio, la comida y los deliveries, que ya van a sumar después a lo que ya se vendieron en los licores. Entonces, es importantazo que ustedes evolucionen, que ustedes sepan qué más pueden ofrecer, que ustedes sepan qué más, a dónde más podemos irnos con nuestro producto. Ya, si somos peluqueros y si ustedes están viendo que la peluquería ya nadie quiere ir ahorita porque se quiere contagiar, bueno, tal vez evolucionen y vayan a las casas a cortar pelos. ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces, tenemos que ser súper creativos. La parte creativa es una de las cosas y de los elementos más importantes cuando eres un emprendedor. ¿Ya? El emprendedor que no es creativo, el emprendedor que no es planificador y el emprendedor realmente que no socializa a través de redes sociales en este año, no le va a ir bien, porque necesitamos todas las herramientas para que este negocio funcione, para que los negocios funcionen, ¿ya? Y sean muy, 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 muy creativos, muy creativos. O sea, la creatividad es, y la experiencia que ustedes le plasman al cliente es lo más importante. Hay 10,000 bares, hay 10,000 peluquerías, hay 10,000 gimnasios. Tenemos que hacer algo diferente para ser diferentes y para ser exitosos. Les cuento también que obviamente hemos tenido nos hemos encontrado con el gobierno un poquito complicado en el tema de flujo, que sí se nos da, que es lo que ha pasado ahora es que realmente se ha complicado, que el gobierno necesita un poco más de plata para operar en el tema del Estado, el tema del SRI y demás, y también nosotros estamos un poco complicados. Entonces, de eso en la balanza lo que nos ha puesto es que realmente el gobierno en este momento nos ha facilitado ciertas cosas, como IES, diferimiento del IES, diferimiento del SRI y demás, que esto sí lo pueden contemplar. Ustedes entran a la página del IES y pueden diferir si ustedes están atrasados con su nómina y demás. Y le entendemos al gobierno, y obviamente el gobierno va a tener que igual ser flexible con nosotros con el tema de horarios, como ha estado siendo por lo menos las últimas 2 semanas en Quito. Entonces, tenemos que darnos la mano de lado y lado, y esto se va de largo. Por lo menos nosotros calculamos que esta evolución del coronavirus va aproximadamente de 6 a 7 meses, y tenemos que vivir con ello, y tenemos que acoplarnos a eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que empezar a tener estrategias. Las estrategias son pero re importantes. Ustedes analicen y piensen qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Ya? Sus clientes, ¿qué es lo que van a hacer? Sus clientes tienen plata, no tienen plata, creen que los precios de sus productos están correctos, no están correctos. Hay que bajar los precios, no, tal vez hay que subir los precios y tener menos clientes, puede ser. ¿Ya? Entonces es importantísimo que ustedes hagan un análisis. Yo le llamo el análisis 360 porque veo todo lo que está a mi alrededor y analizo, ok, en tema de redes sociales, mi competencia, los precios, el tema de mi mercado está complicado, no está complicado, mi ubicación está correcta, no está correcta. Entonces, yo sí realmente les sugiero que piensen muy a fondo el tema estratégico, piensen muy a fondo el tema de su planificación, ¿ya? Los ecuatorianos por nacimiento somos emprendedores. Es más, creo que vi un artículo hace poco que somos el número 2 o número 3 en Latinoamérica y como top 10 en el mundo de emprendimiento, porque nos ha tocado para sobrevivir en esta época de coronavirus y me parece espectacular, ¿ya? Pero si ustedes quieren pasar de un emprendimiento a un negocio, la planificación es todo, es todo, es todo. Entonces, si es que así quieran ustedes vender globos, ya hay vendedores de globos exitosos y hay vendedores de globos que venden globos. Entonces, si es que ustedes quieren ser exitosos, si es que ustedes quieren realmente pasar al siguiente nivel del negocio, y en mi caso yo pasé de un local a 5 locales, de tener 4 personas a tener 55 personas, a mí lo que me funcionó es la planificación. ¿Ya? Importantísimo, la planificación. Ya, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, no sé si alguna sugerencia tal vez. Tenemos un pequeño grupo de preguntas. Dani, por favor, para que nos ayudes con las respuestas. Alejandro es quien las va leyendo. Ya.
Claro, Daniel. Justo nos agradecen también tu participación y nos dicen que han sido muy enriquecedor tu experiencia como emprendedor en el campo de bares y estas cuestiones. Verás, eh, una pregunta, creo que es de cajón en algunos chicos jóvenes que han venido en este tiempo acá a ayudarnos como facilitadores. Me dicen, ¿su formación profesional tiene relación con tu actividad de emprendimiento actual? Eh, Administración, en mi caso fue administración, y en mi caso, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. En mi caso fue administración, pero en mi caso realmente yo creo que el 90% de mi experiencia realmente ha sido en las caídas y en las subidas que he tenido en los negocios. O sea, yo creo que nadie te enseña a realmente a lidiar con proveedores, nadie te enseña a lidiar con clientes, nadie te enseña a lidiar el día a día, que eso es lo más complejo y que eso se aprende el día a día. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, realmente el tema de la experiencia se viene. Tuve una escuela, más que de formación profesional, de que alguien sí me enseñó el negocio, que ese también es el error enorme de un montón de gente. Dice, me encanta hacer empanadas y nunca has hecho empanadas en tu vida. Entonces, empieza por ahí, empieza que alguien te enseñe el negocio, apégate a la gente que sabe, escúchala a la gente que sabe, porque es importantísimo eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En el tiempo de confinamiento, ¿qué gastos tuviste que reducir? ¿Tuvieron que despedir empleados o acaso, en el peor de los escenarios, cerrar locales? En nuestro caso, bueno, en nuestro caso realmente tuvimos acuerdos mutuos. Nosotros hemos siempre tenido una relación espectacular con nuestro personal y tuvimos la mayoría de acuerdos mutuos. Lamentablemente las personas que estaban en periodo de prueba sí tuvimos que liquidarles, que habían entrado recientemente, pero la mayoría de las personas entramos en un acuerdo mutuo de tal manera de que ellos estaban contentos con ya finiquitar el contrato y nosotros de la misma manera, más que todo por la pandemia, ¿no? Porque si no seguiríamos trabajando en conjunto. Y por otro lado, hay muchas personas que nos esperaron hasta retomar el negocio. Ya, esto se va, ya, y las personas se quedan tranquilas siempre y cuando haya una formalización de por medio. Por eso empecé con eso. Es importante que hayan contratos, es importante que haya una afiliación, ya. Y es importante que ustedes cumplan la palabra al día de pagar al IES, al día de pagar al personal. Y con eso ustedes van a tener mucho más facilidad de comunicación con el personal. Eso nos pasó a nosotros. Tuvimos que tener 30 de las 55 personas durante 2 meses en las casas y después a 30 personas durante 3 meses en las casas hasta que regresemos al trabajo. Entonces les dijimos, oigan, el negocio está, les vamos a recompensar, lleguemos a este acuerdo, ¿ya? Y enseguida regresamos y enseguida volvamos a aperturar, vamos a tener un ganar-ganar. Y eso fue importantísimo. La comunicación con el personal es una cosa súper, súper, súper importante. Ok, una consulta. Me dicen, en este tiempo muy difícil de pandemia, por diferentes temas y todas estas cuestiones, en una empresa específica de turismo, no saben qué medidas tomar, porque en este momento están muy complicados y no sé si les puedes aconsejar en cuanto al tema de empleados, porque no pueden, creo que no pueden llegar a ningún acuerdo. No sé qué recomendaciones Hay podrías dar, varias, porque no pueden sostener a los empleados. claro, Eso es lo ¿verdad? que Hay varias maneras más que de salir, de llegar a un acuerdo, porque yo creo que tenemos que ser humanos de lado y lado realmente y tenemos que ponernos en la camiseta del empleado y del empleador. Ya, al momento que nos ponemos la camiseta del empleado y del empleador, el empleado tiene que entender que la empresa no puede seguir abierta por el coronavirus y el empleador tiene que entender que el empleado dedicó mucho tiempo a su trabajo. Entonces, es importantísimo y yo lo que sugiero ahí es la mediación. Primero, la mediación es la manera más formal y más correcta de hacer las cosas, que es básicamente que van al IES y tienen una mediación adelante de un abogado del IES, que de tal manera que entre los dos se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo, si es en el caso de liquidación, ¿ya? Si es en el caso, obviamente, de esperar un poquito más, porque eso nos ha pasado a todos los emprendedores, que todos tenemos fe que esto se va a reactivar, pero no sabemos cuándo. Entonces, ahí sí lo que sugiero es
alzar el teléfono, en el caso de que sea el empresario, es, oye, todavía no se reactiva, pero te quiero todavía en el trabajo. Dame un mesecito, dame 2 mesecitos más y regresamos a seguir al trabajo. Entonces, es importante esas decisiones como empleador. Y como empleado, paciencia, porque para los emprendedores, para los empresarios tampoco es fácil, ¿ya? Porque la manera más fácil del empleado es, chuta, ¿sabes qué? Ya el negocio se terminó, necesito que me liquides. Y el empleador dice, oye, pero estamos quebrados, dame chance, hagamos una negociación en conjunto, salgamos de esto juntos, porque no fue mi culpa la pandemia tampoco. Entonces es importantísimo la comunicación, importantísimo. Y ahí lo que sugiero, como te dije antes, es el tema de la mediación. La mediación es súper, súper buena en el IES, es súper rápida, es ágil y llegan a un acuerdo mutuo. Perfecto. Otra pregunta. Cuando habló de experiencia del consumidor, ¿es lo que el consumidor se lleva como idea favorable de un producto? Correcto. O sea, cuando hablamos de la experiencia del consumidor es, no importa si das un servicio, en tal caso el peluquero, o si vendes una empanada, en tal caso del producto. Lo importante es qué es lo que se lleva el consumidor a su casa esa noche, ¿ya? Es la experiencia que tú das o del producto o del servicio. Normalmente, ¿qué es lo que pasa ahora? Es que ya todos pueden hacer empanadas. ¿Qué es lo que vas a dar de diferencia? Es que el servicio estuvo espectacular y de eso se acuerda la gente. No sé si les pasa. O sea, les voy a poner el ejemplo, las huecas de Quito, ¿no? Hay unas 15, 20 huecas espectaculares que hasta ahora hay un ranking de Quito de las mejores huecas, ¿ya? Y de la experiencia que tú te llevas, por ejemplo, me voy a inventar, el lugar de cangrejos de Nayón, que creo que salió 1 o 2 las mejores huecas de Quito. De lo que te llevas de los lugares de cangrejos de Nayón, no es el cangrejo, porque el cangrejo sabe igual en 10 lugares de cangrejos. No, es la experiencia de que la señora, la dueña te atiende y te dice, oiga, venga, tómese una coladita morada hasta que llegue el cangrejo, hasta que hay una mesa, ¿ya? Ese tema de servicio es importantísimo. Nosotros los ecuatorianos no somos lo más serviciales comparado con nuestros vecinos, comparado con los colombianos, comparado con los peruanos, comparado con los venezolanos, que son mucho más ágiles, mucho más despiertos, ¿ya? Nuestros negocios prosperan cuando nosotros somos más amables, cuando nosotros damos un mejor servicio, cuando nosotros damos una mejor experiencia. Y la experiencia no necesariamente tiene que ver con que hay algún show, sino más bien la experiencia es de cómo tú le tratas al cliente, ¿ya? Y eso es lo que vale oro al final, porque el producto puede tener el mismo producto un montón de gente. Otra pregunta. La formalidad como la afiliación al IES, eso implica que suben los costos, pero a tu criterio, ¿esto es mejor a largo plazo? Esto es mejor a largo plazo por una simple razón. Primero, duermes tranquilo, ¿ya? Segundo, duermes tranquilo como empresario, como emprendedor, porque sabes que estás haciendo las cosas correctas, ¿ya? Segundo, que usted tiene que ver un tema. El empleado, en este caso, da el tiempo de esa persona para ti, para tu negocio, y de alguna u otra manera tiene que recompensarlo. Y segundo, esta persona a largo plazo ni siquiera es un costo para la empresa, ¿ya? Pero es un costo que realmente va a compensar a largo plazo, porque a largo plazo esta persona va a poder sacar, el empleado va a poder sacar un crédito pequeño para su casa, va a poder sacar un crédito de consumo. Es importantazo el tema de la afiliación. Sí es un gasto, sí, y nos ha costado mucho a los ecuatorianos porque hemos sido extremadamente informales en los últimos 15, 20 años. ¿Ya? Sin embargo, eso es lo que nos da la tranquilidad, primero, como les dije, de dormir, y segundo, la tranquilidad de que mañana, si es que el empleado en tal caso no le afilias, él tiene el derecho automáticamente de ir al IES y decirte, este señor no me ha afiliado, y el IES te clava una multa espectacular, que nadie quiere esa multa. Entonces es importantazo que ustedes se antepongan a este tema y realmente hacen a los procesos mucho más formales, que también es un gasto necesario. Es lo mismo que pasa cuando coges el seguro de un auto. Si es que tal vez, si no coges el seguro del auto, si coges el seguro, estás asegurado y duermes tranquilo, porque si tu auto te choca, vas a estar asegurado, ¿ya? ¿Qué pasa si tu carro no está asegurado y te chocas? Vas a tener que pagar todo. Lo mismo pasa con una persona, ¿ya? Lo mejor que puedes es que esa persona, mañana en tu negocio, ya, si tiene un accidente, esa persona automáticamente puede ir al IES.
sea o no bueno, o sea bueno o no malo el servicio, lo que sea, pero puede ir al IES, puede ser atendido en el IES. Y eso te da la tranquilidad de que esa persona en tu negocio está protegida. Y por eso también es súper, súper importante el tema del IES. Perfecto. Una última pregunta, Daniel. A tu percepción, ¿la planificación es más importante al inicio, durante o en todo el tiempo? Todo el tiempo. La primera es la planificación antes de, es para saber si tu negocio es rentable o no rentable, si tienes competencia o no tienes competencia. Durante es porque tienes que ir ajustando cosas que no ajustaste en la primera planificación, de que tal vez tienes una contadora a tiempo completo, que puedes tener una contadora tal vez solo por horas que te ayude así la contabilidad, ¿ya? Que tal vez necesites ajustar ciertos costos durante el negocio. Y también después de terminar un negocio, también es de planificación, porque ¿qué es lo que nos pasa a todos los empresarios? Se terminó el negocio, ya, me fui. Gracias, me di la mano con mi socio, se acabó. Cuando se termina el negocio hay un montón de costos que hay que cubrir. Hay el costo del desahucio, en el caso del personal, hay el costo en este caso de los proveedores que se quedaron pendientes, del arriendo, lo que sea. Entonces, la planificación es a todo tiempo. Siempre tiene que haber planificación. No tienen que tener una planificación complicada. Esto puede escribirse en un papel, en una computadora. Y más que todo, la planificación para mí es la lectura del mercado, la lectura de entender qué está pasando con mi empresa, de que vale la pena o no vale la pena tener el negocio. A veces nos quedamos mucho tiempo con una empresa y se hace una bola de nieve de gastos que no se recupera. Entonces es importante que ustedes sepan cuándo empezar y cuándo parar el negocio y cuándo continuar el negocio. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Esas han sido todas las preguntas de nuestros participantes. Gracias, querido Daniel. Yo quisiera tal vez concluir con algunas de tus expresiones. Primero decirte que me encantó cómo lo comentas porque es un testimonio de vida y eso es efectivamente de lo que más uno aprende. Tú dices qué es lo que más te ha servido y es la experiencia, lo que uno va haciendo día a día. Los fracasos y los éxitos son parte de una carrera de aprendizajes y esa experiencia es la que no tiene precio y es la que no te enseñan en ninguna universidad. Y qué bueno poderlo compartir con todos quienes hoy están conectados en esta charla. Una cosa que me pareció súper importante y que quisiera hacer énfasis es en esa relación del empleado con los trabajadores. Tú hablaste de una palabra que me parece importante, que es la fidelidad que se genera entre ambos y el entendimiento del momento que estamos viviendo. Y yo creo que eso es de lado y lado. Un empresario responsable, pero también un empleado que entiende y comprende el momento que estamos viviendo, y eso es un mensaje para los que nos están escuchando, que muchas veces cada uno quiere jalar de su lado. Todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones complejas, pero en un momento determinado es mejor equilibrar la balanza que forzarla para romper uno de los brazos, y tal vez forcejear demasiado es la peor decisión en un momento de crisis. Y quería simplemente yo hacerte también una pregunta. ¿Por qué en un momento determinado tú decidiste ser emprendedor y optaste por esa opción? O sea, ¿qué veías de atractivo en ese escenario? ¿Qué es lo que más te motivaba para hacer una actividad libre, tranquilo, sin jefes y tener tu libertad, que es lo que nosotros hablamos siempre en este programa? ¿Cuál fue las motivaciones más importantes para decidir ser independiente y correr todos los riesgos que tú has corrido y que comentas y que sabemos que existen en todos los negocios, pero esa fue tu opción? Chévere, súper buena pregunta. La verdad es que, y por lo último que comentaste, que nos dices que es libre y todo el tema, más bien es al revés. Es súper duro, te quita el sueño, te hace ser más humano por un lado, y por otro lado también te hace no olvidarte de ti, porque cuando eres un emprendedor no tienes horarios, puedes trabajar 24 horas. Hay días que trabajas 6 días de la semana y ves un día a tu familia. Hay días que realmente primero tienes que pagar a tus empleados antes que a ti, y hay meses que no ganas nada y hay meses que ganas mucho. Entonces, el ser emprendedor no es fácil, y no es fácil en un país en vías de desarrollo que realmente tiene mucho por ofrecer y mucho por dar. Que está en súper buen camino,
pero que realmente es un país que realmente nos enseña a que al ser un país tan chiquito, pero al mismo tiempo un país que es nuevo en todo, hay tantas cosas por explotar, porque ustedes van a los países vecinos, ustedes van a otros países, ustedes se dan cuenta que estamos en pañales en un montón de cosas, en servicio, y estamos en pañales en experiencia, estamos en pañales en dar lo mejor de nosotros. O sea, tenemos un Perú que se explota en la cocina espectacular, tenemos una Colombia que musicalmente es un monstruo, ¿ya? Y llegas a Ecuador y dices, ok, ¿qué somos nosotros? ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Y eso es lo que nos incentiva a nosotros a seguir aportando en ideas y en nuevos proyectos. Y esto es lo que me incentiva a mí realmente a seguir creciendo. Que dices, ok, Ecuador entonces tiene un montón de cosas para ofrecer, tiene un montón de experiencias para dar y para exportar a otros países la idea, la experiencia, y asimismo para nosotros mismos. O sea, yo creo que nosotros tenemos mucho como Ecuador que ofrecer, mucho como Ecuador que ofrecer como experiencia, mucho Ecuador que ofrecer como personas, como nosotros todavía realmente no saben, el mundo no sabe realmente lo que somos y podemos ofrecer muchísimo, muchísimo más, muchísimo más. Perfecto, me encanta y me parece que eso es una excelente respuesta para todos quienes ahora nos están escuchando. Y algo que me ha encantado también, y te lo digo, es lo que acabas de decir. Cuando uno es emprendedor, entiende la obligación del trabajo y muchas veces no se limita a horarios. Cuando uno es empleado, muchas veces exige horarios y no se da cuenta de que a veces tiene que dar más esfuerzo y entregar más de uno mismo para que el negocio y para que las cosas sigan adelante. Así que yo realmente tengo solo palabras de agradecimiento para ti, querido Daniel, y felicitarte. Yo espero y deseo de corazón que toda esta etapa dura por la que han tenido que pasar todos ustedes como emprendedores se logre superar y que nuevamente inicie esa linda actividad en la que disfrutan los chicos, los jóvenes, los viejos y en donde realmente lo único que se lleva son experiencias agradables para el corazón y para el alma. Así que feliz de haberte tenido, te agradezco muchísimo y estoy seguro que mis palabras recogen el agradecimiento de todos quienes hoy nos hemos conectado. Te deseamos la mejor de las suertes y mil gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos por la invitación y ojalá esto podamos volver a escuchar ya con todos los bares y los restaurantes abiertos pronto. Ojalá ya se termine Ojalá todo que esto. así sea. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, me despido y les agradezco por haberse conectado una semana más en la Escuela de Emprendimiento y Finanzas y pues obviamente vamos siempre camino a seguir aprendiendo, a seguir innovando y como ha dicho Daniel, las cosas han cambiado y por lo tanto debemos mirar hacia nuestro alrededor que hay cosas que ya no las podemos hacer iguales. Marquemos la diferencia, tratemos de trabajar para satisfacer a nuestro cliente y ellos están exigiendo cosas distintas, así que pensemos en ello y vamos hacia adelante. Un gusto para todos, buenas noches y un abrazo cariñoso. Gracias. Gracias.